acompaña aquí en el estudio esta tarde Ricardo Gallegos. Él es el director de Finanzas Públicas e Infraestructura de HR Ratings, esta calificadora mexicana que ha tenido un crecimiento estelar en los últimos años, pero con un tema muy interesante que presentaron hoy en la mañana, en donde pues evalúan cuál es la calificación de varias de las entidades que tendrán procesos electorales en cuanto a gubernaturas, también en cuanto a renovación de ayuntamientos, y muy interesante porque un elemento más para observar obviamente desde la óptica de las finanzas públicas, pero también por supuesto los votantes. Ricardo, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, muy amable. ¿Cómo se ve lo que presentaron hoy en cuanto a los estados? Me decías, pues de los que van a las urnas, 5 tienen calificaciones con ustedes. Así es. Hoy precisamente publicamos un reporte sectorial que analiza retos y expectativas del mercado subnacional para 2018. Hemos publicado 3 reportes sectoriales en los últimos días. Este en particular creemos que es importante un poco por el contexto en el que nos encontramos. Vamos a tener evidentemente elección federal, elección de ciertos congresos locales, elección de 8 gobernadores y jefe de gobierno y presidentes municipales, más de 1,500. ¿Qué es lo que hemos observado un poco en la historia reciente de los subnacionales? Que hay un efecto en las finanzas públicas producto de las elecciones. A nivel federal es un efecto muy disminuido, más bien de tiempos, de cómo se realiza la política fiscal antes y después de las elecciones. Pero en general no pensamos a nivel nacional que pueda tener un efecto importante el proceso electoral per se. Que eso es muy relevante. Ahora, antes de entrar de lleno en materia de las calificaciones que tienen 5 de estas entidades, que son las que renuevan gubernatura, descontando lo que ya mencionas, que a nivel federal no se percibe un cambio significativo en la calificación, ¿cómo se establece la calificación? Es decir, ¿qué es lo que ustedes observan en los estados para obtener esta calificación? Mira, la calificación de un subsoberano, o sea, de un estado y de un municipio, está basado en principalmente su apalancamiento. ¿Qué tanta deuda tiene respecto a sus ingresos de libre disposición? Y de ahí volteamos a ver cómo funciona este gobierno. Cómo funciona desde el punto de vista de balance. ¿Es superavitario? ¿Es deficitario? ¿Le alcanzan los recursos que recibe y que recauda? ¿O tiene que recurrir a financiamiento de corto, largo plazo? Y si se ayuda, y en qué medida, de pasivo circulante como proveedores y contratistas. Claro, porque ustedes, y eso me parece muy relevante con respecto a lo que hacen organismos que se encargan de fiscalizar tanto organizaciones no gubernamentales como entidades del propio gobierno federal, a ustedes les pagan por hacer una evaluación muy profunda, porque con base en ello, pues distintas entidades inversionistas compran papeles de deuda o realizan préstamos, etcétera, ¿no? Y de ahí que el análisis que hacen ustedes, pues es un interés, yo diría, pues no tiene ningún tipo de criterio político, obviamente, pero también, por supuesto, pues tiene un interés de toma de decisiones muy concretas. Claro. Básicamente te diría, para resumir, una calificación crediticia es una señal de mercado. Exacto. Son 2 tipos de calificaciones. La calificación del Estado, la subsoberana, y la calificación de los créditos particulares que puede obtener. Y eso dependerá del armado legal y financiero de cada crédito en particular. Pero efectivamente, una señal muy poderosa para el mercado es la calificación del Estado. Y también, para los bancos, sobre todo, para determinar la sobretasa, la calificación de sus créditos específicos. Por supuesto. Ahora entremos en materia. ¿Cómo están los 5 estados que ustedes evalúan? Mira, entran en proceso electoral los estados de Chiapas, Jalisco, Morelos, Yucatán y Veracruz, que tienen una calificación con nosotros. En el caso del estado de Chiapas, la calificación fue ratificada el año pasado a niveles de HRA. ¿Qué significa esto? Niveles de calificaciones de A, en promedio, tienen una buena calidad crediticia. Tienen un nivel de apalancamiento moderado, pero ya incrementándose a niveles altos, lo cual empieza a ser uno de los factores a considerar, y tienen presencia de uso de cortos plazos. En el caso de Chiapas, a pesar de que se ratificó el año pasado, sí se detecta un incremento en el uso del crédito de corto plazo. Te quiero interrumpir brevemente. ¿Cuál sería la máxima calificación a la que puede aspirar una entidad en México? A nivel de estados, en un nivel teórico, AA+. AA+. HR AA+. Así es. Que sería, y entonces Chiapas está en A. En A, así es. Ahora, para Chiapas creo que sí será un reto importante para la siguiente administración controlar el ritmo de ingreso-gasto. Tiene por ahí un déficit que, si no lo controlan a tiempo, puede ser un problema, porque lo que va a ocasionar es financiarse a través de más endeudamiento o más pasivo circulante, lo cual en general reduciría la calificación crediticia de Chiapas. En el caso de Jalisco, Jalisco es uno de los pocos estados que el año pasado alcanza a subir su calificación con perspectiva positiva. Jalisco es un caso muy emblemático para nosotros porque fue uno de los estados que, con el cambio de la administración pasada, cayó en impago.
Jalisco, con toda la fortaleza financiera que tiene, llegó a una calificación de HRD, que es que no cumplió un pago de un crédito de corto plazo, y le costó mucho trabajo hacer convenios y modificaciones de sus créditos porque tenía vencimientos anticipados encima, y logró estabilizar sus finanzas y reestructurar toda su deuda bancaria de largo plazo. Lo que motivó inclusive que el año pasado se incrementara a HR a más con una perspectiva positiva. Esto, que en términos de flujo de efectivo, en términos de finanza pública, ¿qué le permite a una administración entrante? Tener mucho mayor margen de maniobra. Claro. Por ejemplo, Veracruz. Veracruz se ratifica la calificación de HRW, observación negativa. Veracruz no es grado de inversión, eso es muy importante. En términos de la escala... uno no le prestaría a Veracruz. Bueno, no correría mucho riesgo o le cobras mucho interés. A nivel quirografario, ese es el efecto. Le cobrarías una muy alta interés. Sin embargo, tiene o logró una reestructura de 42,000 millones de pesos durante el segundo semestre del año pasado. ¿Cómo logra esto? Pues a través de una estructura, un fideicomiso. De hecho, fue una nueva figura que salió al mercado que se llama fideicomiso público sin estructura, que le permitió que los bancos renegociaran la deuda, tuviera mejor sobretasa y mejores plazos. Sin embargo, a nivel subsoberano, a nivel de finanza pública, el estado de Veracruz es probablemente uno de los estados que tiene mayores retos que solventar con la administración entrante. Además, hay que recordar, fue una administración, o va a ser una administración de 2 años, claro. Lo cual hace difícil poder estabilizar el ritmo de las finanzas públicas. Ese yo creo que sería uno de los estados más complicados para un cambio de administración. De ahí sigue el estado de Morelos con una calificación de HR a menos. En realidad Morelos, a pesar de que se ratifica el año pasado, viene de una baja en su calificación. ¿Esto qué implicó? Que Morelos tomó más financiamiento tal como ya lo había anticipado. Sin embargo, creemos que Morelos también puede enfrentar un ambiente financiero complicado con el equipo que tome las riendas de este estado. Hay varios aspectos que Morelos lo presionan, particularmente el gasto corriente. El gasto corriente es una tendencia que no ha podido cerrar de una manera adecuada, sigue tomando mayores niveles de financiamiento y en términos relativos, el estado de Morelos, de tomar mayor financiamiento a largo plazo, sí podría tener un impacto en su nivel de calidad crediticia. Y por último, Yucatán. Yucatán también es uno de los estados que sube su calificación, llega a un nivel de HRAA menos, o sea, ya estamos hablando casi en lo más alto de la escala, y lo logra gracias al control presupuestal. El estado de Yucatán, te diría que es uno de los estados que más ha avanzado en términos de transparencia, rendición de cuentas, control presupuestal, manejo de su balance, uso técnicamente inexistente de cortos plazos y un pasivo circulante muy controlado. En general, creemos que estos estados que tienen una calificación con HR Ratings van a enfrentar diferentes tipos de riesgos. Y habrá un factor muy fundamental, muy interesante que tendremos que seguir los que estamos en medio del mercado subnacional, que será el tema de la reelección. Va a ser la primera vez que vamos a tener un proceso donde cabe la posibilidad de reelegir autoridades a nivel de congresos locales, a nivel de presidencias municipales. Y el punto que señalamos en el reporte es que creemos que el incentivo puede cambiar. Claro. Es decir, habrá autoridades, habrá presidentes municipales, por ejemplo, Monterrey, Huixquilucan seguramente, que si entran en este proceso de reelección, sí se nota cómo en sus finanzas públicas ha incrementado el desempeño financiero, las prácticas administrativas, que de alguna manera creemos que es un incentivo adecuado para que los estados y municipios, pues al ver este tipo de comportamiento, hagan mejor cada día las cosas. Qué importante este documento que han publicado, sobre todo porque genera, y como lo vinculan muy bien, pues ver cómo el sistema político finalmente se refleja en finanzas responsables, que finalmente tendría que reflejarse en el gasto que se da entre los electores, es decir, en Huixquilucan o Monterrey, etcétera, pues hay muchos incentivos para que ese gasto se exprese en las calles, en los servicios que reciben los ciudadanos, y finalmente genere un círculo virtuoso. Dentro de las alcaldías, ayuntamientos, ¿cuál destacaría por tener una posición comprometida, digamos, así como ya mencionabas, Veracruz? Mira, en el caso de alcaldías hay un poquito de todo. Si quieres ver las alcaldías un poquito más comprometidas, Tecate es una de ellas con niveles de dobles Bs. Cuautla, Morelos, a pesar de ser un municipio importante del área de Morelos, tiene una calificación de B. Y a niveles altos y muy altos, estamos hablando de San Pedro Garza García,
con niveles de calificación de HRAA+. Bueno, ahí los habitantes le entienden además bastante bien. Es impresionante. Sí. San Pedro Garza García, por darte un ejemplo, con el flujo disponible que tiene, está empezando a prepagar su deuda. Wow. Es decir, ya está liquidando la deuda que tenía a largo plazo porque tiene los recursos suficientes para no depender de ese punto. Monterrey también lo está haciendo muy bien con un HRAA-, Pachuca con un HRAA. Hay escenarios polarizados, por así decirlo. Tenemos estados muy bien calificados que están haciendo muy bien las cosas y tenemos estados con altos compromisos que se ve susceptibles de volver a caer un impago. Tecate estuvo en un impago, Cuautla estuvo en un impago y mucho de eso se ve reflejado en su calificación el día de hoy. Qué importante. Por último, preguntarte qué calificación tiene el país, es decir, el conjunto del país. Digamos, a nivel global sería un equivalente a HR a menos. A menos. A menos, así Qué interesante, porque me llama la atención, usualmente, teóricamente, una entidad no podría tener una mejor calificación que el país en donde se desempeña, pero con la metodología de ustedes, finalmente, pues el país puede tener a menos, pero Garza García tiene una mucho mejor calificación. En términos teóricos, comparamos las calificaciones, digamos, de países a nivel global. Claro. ¿No? Entonces, por eso sí podría tener. Sí podría. En escala local, la calificación de México sería HRAA, porque en el peor de los casos, marco de referencia, exacto, pudiera imprimir billetes y monedas para hacer frente a sus obligaciones. Que el Banco de México no lo deje. Pero bueno, exactamente. Gracias por estar aquí.